Mi esposa dijo, deberíamos intentar un matrimonio sin intimidad. Al principio me reí pensando que era absurdo hasta que ella soltó esto. Tengo 32 años y estoy casado con Sara, de 29, desde hace 6 años. Llevamos 9 años juntos. Nos conocimos en la universidad, en los últimos meses de mi carrera de ingeniería. No soy perfecto, suelo trabajar demasiado, a veces olvido fechas importantes y, sí, he sido conocido por dejar mis calcetines por todos lados. Sin embargo, siempre he sido leal, un apoyo constante y sinceramente creí que teníamos algo muy bueno. Crecí en un pequeño pueblo del Medio Oeste, con una educación tradicional. Mis padres llevan casados más de 35 años. Trabajé incansablemente para conseguir un buen empleo, comprar una casa en los suburbios y lograr ese paquete completo del sueño americano. Sara estudiaba psicología cuando nos encontramos. Era increíblemente inteligente, ambiciosa y, francamente, estaba muy por encima de mi nivel en muchos aspectos. Tenía un cabello largo y castaño, unos intensos ojos verdes que parecían cambiar de color según lo que llevaba puesto, y una risa capaz de iluminar cualquier habitación. Nuestra historia comenzó en un evento de voluntariado en el campus, donde ambos colaborábamos en la construcción de casas para Habitat for Humanity. Después de la jornada, la invité a tomar un café, y a partir de ese instante, surgió una conexión intensa, tanto emocional como físicamente. Éramos capaces de pasar horas conversando o, a veces, simplemente disfrutando de un silencioso entendimiento. 3 años después, nos casamos en una pequeña ceremonia con amigos y familiares cercanos, y poco después compramos nuestra casa. Todo iba sobre ruedas. Yo ascendía en mi firma de ingeniería y ella se dedicaba a montar su consulta como terapeuta especializada en consejería familiar. Nuestra vida cotidiana era casi perfecta. Durante las mañanas de los días laborables, compartíamos un café antes de ir al trabajo. Los fines de semana, nos dedicábamos a proyectos en el hogar o disfrutábamos de maratones de series en Netflix. Teníamos citas cada 2 viernes, y aunque hablábamos de tener hijos en algún momento, estábamos contentos siendo simplemente nosotros mismos. La intimidad física era constante, no llegaba a ser la locura de la fase de luna de miel, pero era regular y satisfactoria, o al menos, así lo creía. Una noche de martes, mientras estaba en el sofá, revisando mi teléfono y viendo un capítulo repetido de una comedia de situación mientras esperaba que se actualizara mi videojuego, Sara entró con esa mirada decidida que ya conocía, una mezcla de determinación y seriedad. Silencié la televisión, me senté y ella, con los brazos cruzados, dijo, tenemos que hablar. Esa frase nunca venía acompañada de una invitación para jugar o pedir pizza. Con cierto nerviosismo, le pregunté si había olvidado alguna fecha importante, pero ella simplemente se quedó en silencio un segundo, como preparándose, y luego soltó la bomba. Creo que deberíamos intentar un matrimonio sin sexo. Al principio, me reí, no por humor sino porque estaba 100% seguro de que era una broma. Pero su rostro no mostró la menor pizca de humor, al contrario, se tornó serio y firme. Mark, hablo en serio. He estado pensando en esto mucho, y creo que podría fortalecer nuestra relación. El sexo no lo es todo, y siento que nos impide conectar de manera más profunda. Mi mente se congeló. ¿Quién era esta persona frente a mí? Esta no era la Sara que en reuniones de trabajo me mandaba mensajes subidos de tono ni la que una vez me sorprendió en mi cumpleaños, vestida solo con crema batida. Sentí un nudo en el estómago mientras intentaba asimilar lo que estaba ocurriendo. ¿De dónde sale esto? ¿Estás infeliz? ¿He hecho algo mal?, balbuceé. Con un suspiro casi teatral, me respondió que no se trataba de eso. He estado escuchando podcast, viendo a mujeres increíbles en línea que hablan sobre cómo recuperar su identidad y de cómo la intimidad a veces se convierte en una muleta para ocultar problemas más profundos en una relación. Básicamente, de verdad había decidido que, tras escuchar unos cuantos episodios y ver algunos vídeos, nuestra unión estaba rota. Tratando de mantener la calma, le dije, no es como si estuvieras diciendo que nunca más volveremos a tener sexo, ¿verdad? Pero su tono se volvió defensivo. No, no es eso. Es quitar el sexo de la ecuación por un tiempo para enfocarnos en nosotros como individuos y como pareja. Parecía realmente pensar que una relación de pareja podía prescindir por completo de la intimidad. Para mí, la intimidad siempre había sido sinónimo de amor, conexión, el pegamento que mantenía todo en orden en medio del caos diario. Sin ella, ¿no nos reduciríamos a ser compañeros de piso que comparten la cuenta, y de vez en cuando, una comida? No pude contener mi frustración. ¿Acaso no oyes lo absurdo que suena esto? Sara, con un tono casi apacible pero con los ojos encendidos, replicó, no estás dispuesto ni a considerarlo. Fue en ese momento cuando dejé salir mi enojo. Claro que no lo estoy, porque lo que me estás proponiendo no es el matrimonio por el que yo me comprometí. Nos quedamos en silencio, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ella parecía esperar que tuviera una epifanía, que de repente entendiera la brillantez de su plan y me postrara en agradecimiento, pero lo único que sentía era confusión, frustración y una profunda traición. Comprendí que aquello no se trataba únicamente de la falta de sexo, sino de algo mucho más complejo que llevaba gestándose en nuestra relación desde hace tiempo, y yo no tenía idea de cómo solucionarlo. Los días siguientes fueron surrealistas, viví esperando que las cosas volvieran a la normalidad,
que Sara se riera de lo ocurrido y admitiera que todo era una mala idea sacada de algún influencer sobrevalorado. Pero eso nunca sucedió. En cambio, empecé a sentir que convivía con una desconocida. Al principio, los cambios fueron sutiles. Comenzó a pasar cada minuto libre en su teléfono, siempre con los auriculares puestos, absorta en lo que veía o leía. De vez en cuando captaba fragmentos de discursos motivacionales o mantras de autoayuda, como cuando escuché en la cocina una frase que decía: el valor de una mujer no radica en su capacidad de complacer a un hombre. Ella lo pausó rápidamente, como una adolescente que esconde algo de sus padres, y cuando le pregunté con naturalidad, simplemente se encogió de hombros. Es solo algo en lo que he estado pensando. Luego, su aspecto físico también cambió. La Sara que conocía solía vestir de manera casual, jeans, sudaderas y camisetas, pero de repente empezó a llevar ropa de estilo formal, como si tuviera reuniones de negocios a diario, blazers, pantalones de vestir y camisas. Incluso su cabello sufrió una transformación radical. Se lo cortó en un bob severo con flequillo, algo que, sinceramente, me dejó perplejo. Se me ocurrió un doble take. En 6 años de matrimonio, nunca había mencionado el deseo de cambiar de look. De hecho, al verla, apenas pude creer lo drástico de la actualización en su imagen. «Te ves diferente», le dije, aún sin poder asimilarlo. Mientras se aplicaba lápiz labial en un sábado sin planes, ella simplemente dijo: «Gracias», sin siquiera levantar la vista hacia mí. Intrigado, le pregunté: «¿Vas a salir?», y su respuesta fue un frío no. Ese breve intercambio marcó el inicio de un abismo silencioso entre nosotros. Con el paso del tiempo, noté cómo nuestra rutina en el hogar se desmoronaba poco a poco. Ella dejó de cocinar a mi lado, una de las actividades que antes disfrutábamos juntos en nuestros fines de semana, y ya no sugería películas para nuestras noches de cine en casa. Incluso, se reorganizó en el armario, desechando todas aquellas prendas cómodas que solía usar cotidianamente. Cada día parecía distanciarse un poco más. La mujer que antes se acurrucaba a mi lado en el sofá ahora se sentaba erguida en una silla aparte, absorta en su teléfono. Cualquier intento de conversar sobre temas cotidianos, ya fueran asuntos de trabajo, amigos o simplemente compartir impresiones del día, se topaba con respuestas cortas y desprovistas de interés. Lo que más me desconcertaba era la incorporación repentina de vocabulario que antes nunca había utilizado. De pronto, todo giraba en torno al trabajo emocional, al derecho masculino, a la puesta de límites y a la energía femenina. Términos que hasta ese instante me eran ajenos en los años que llevábamos juntos. Una noche, al intentar abordar lo que estaba sucediendo entre nosotros, le dije: «Encontrarte a ti misma. ¿Qué significa eso? ¿Estás aquí conmigo?». La respuesta fue seca: «No lo entenderías». Esa frase me atravesó de manera inesperada, dejándome perplejo ante la posibilidad de haberme vuelto tan ciego respecto a mi propio matrimonio. Durante años habíamos podido dialogar de cualquier cosa, ahora parecía que me descartaban como si fuera un ignorante. Tratando de mantener cierta normalidad, seguí invitándola a ver series, a salir a caminar o a visitar nuestros restaurantes favoritos. Sin embargo, sus respuestas eran siempre evasivas, a veces declinaba de plano, y en otras ocasiones aceptaba, solo para pasar el tiempo absorta en su teléfono. Incluso el contacto físico se volvió incómodo, un toque en el hombro o un beso en la mejilla provocaban en ella un encogimiento o un sutil alejamiento. La mujer que había conquistado mi corazón parecía desvanecerse cada día, dejando en su lugar a una extraña figura distante, casi ajena a mi existencia. Aproximadamente 2 semanas después de que la intimidad desapareciera de nuestro matrimonio, ocurrió algo que me dejó helado. Mientras yo veía un partido de baloncesto, Sara irrumpió en la sala sin mediar palabra, se sentó y me mostró su teléfono con insistencia, señalando un post en Instagram. Provenía de una cuenta llamada Patriarchismashes, con alrededor de 200,000 seguidores, y estaba repleta de citas sobre liberación femenina y la ruptura de las cadenas de las expectativas masculinas. El post era, en esencia, una larga diatriba en la que se denunciaba cómo las relaciones sexuales con hombres eran herramientas de opresión, y se promovía que las mujeres podían recuperar su poder rechazando la mirada masculina y las demandas físicas. «¿Qué opinas?», me preguntó, mirándome como si estuviera a punto de ser evaluado. Leí el post y vi que argumentaba que toda mujer en una relación tradicional estaba siendo subyugada, que la intimidad física era en sí misma opresiva, y que la verdadera liberación llegaba al desvincularse de la validación masculina. Los comentarios en el post estaban llenos de elogios hacia estas ideas y de testimonios sobre cómo otras mujeres estaban imponiendo límites a los hombres en sus vidas. «¿Qué creo yo?», le dije con sinceridad. «Creo que esto es una completa tontería. Ese desconocido no sabe nada de nosotros ni de nuestra relación. ¿Cómo es posible que un post de Instagram determine lo que es mejor para nuestro matrimonio?». Sus ojos se entrecerraron, y con un tono condescendiente que nunca había escuchado en ella, respondió: «No se trata de ti en particular. Es un concepto. ¿No crees que hay algo de verdad en cómo la sociedad condiciona a las mujeres para que crean que su valor depende de su atractivo sexual?». Insistí: «En teoría puede ser, pero esa no es la forma en que vivimos nosotros. Jamás te he tratado como a alguien inferior. ¿Vas a dejar que alguna activista de hashtag influya en nuestro matrimonio?». Con un suspiro dramático, ella replicó:
Esto es exactamente lo que esperaba, que estés completamente cerrado a nuevas perspectivas, a cuestionar ese privilegio masculino del que tanto hablas. En esos 9 años juntos, jamás había utilizado términos como privilegio masculino y nuevas perspectivas. De repente, parecía que yo era el patriarcado o estaba siendo lavado de cerebro, porque eso no sonaba en absoluto a la Sara que conocía. Sin más, se levantó abruptamente y dijo, no lo entenderías. Toda tu vida ha estado filtrada por ese derecho masculino. Y salió de la habitación, dejándome perplejo y cuestionándome en qué momento mi esposa había dejado de ser quien yo conocía. Esa noche, acostado en la cama junto a esa extraña mujer, miré el techo, intentando desesperadamente identificar el momento exacto en el que todo había cambiado. Ella estaba allí, a solo unos centímetros, pero parecía encontrarse a kilómetros de distancia. La persona con la que había construido una vida, con quien había soñado un futuro, había sido sustituida por una versión radicalizada que no lograba reconocer. Al día siguiente, al regresar del trabajo, me encontré con que había transformado nuestra sala en un espacio para un círculo de mujeres. 5 mujeres, desconocidas para mí, estaban sentadas en círculo sobre el suelo, quemando salvia, a la que, por cierto, soy alérgico, y compartiendo sus vivencias sobre cómo desmantelar la misoginia internalizada. Sara apenas me reconoció y, al verme, dijo de manera fría, terminará en unas horas, como si yo fuera un mensajero que interrumpía un ritual sagrado. Con mi laptop en mano, me retiré a la habitación, mientras escuchaba a esos desconocidos debatir cómo los hombres eran la fuente de todos los males. Uno de ellos explicaba cómo había cortado todo contacto físico con su esposo para liberarse de la mirada masculina, y los demás asentían en señal de aprobación. En ese instante, me invadió un escalofrío. Estaba mi esposa planeando un distanciamiento físico total. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una inquietante idea cruzó mi mente. ¿Podría haber otra persona? Aunque me sentí horrorizado por pensar eso, no podía ignorar la lógica detrás de su repentina transformación. Los cambios en su aspecto, su comportamiento secreto con el teléfono, esa distancia emocional, la posibilidad de que algo más estuviera sucediendo se volvía cada vez más plausible. Al día siguiente, mientras ella se duchaba, decidí hacer algo que jamás había intentado, revisar su teléfono. Claro, estaba bloqueado y el código había cambiado, algo que antes no ocurría, ya que compartíamos nuestras contraseñas sin reservas. Esa pequeña alteración fue el primer indicio de una brecha mayor. Durante el transcurso del día, observé más detenidamente sus actitudes. Se mantenía pegada a su teléfono, orientándolo de tal manera que nunca permitía que viera su pantalla. Se encerraba en la oficina de casa durante horas, alegando que estaba escribiendo en su diario o participando en talleres de empoderamiento femenino. Cada notificación en su dispositivo la hacía saltar, y al percatarse de mi presencia en cualquier habitación, cambiaba de aplicación o apagaba la pantalla de inmediato, un comportamiento que no podía pasar desapercibido. Una noche, fingiendo estar dormido, noté que al meterse en la cama, lo primero que hizo fue buscar su teléfono y empezar a escribir furiosamente, esbozando sonrisas esporádicas con cada mensaje recibido. Al día siguiente, al interrogarla con calma, ¿con quién estás siempre enviando mensajes?, me respondió de forma áspera, son solo algunas compañeras de mi colectivo feminista. ¿Desde cuándo te interesa quién es parte de mi círculo? Su tono, frío y cortante, me indicó que no estaba dispuesto a ceder ante mi preocupación. A partir de ese momento, comenzaron a evidenciarse más cambios. Cada vez que me veía cerca, colocaba su teléfono con la pantalla hacia abajo, tomaba llamadas en otra habitación y hablaba en voz baja, cambió todas sus contraseñas, incluyendo las de nuestro correo, redes sociales e incluso nuestra cuenta compartida de Amazon. Una tarde, llegué temprano del trabajo y escuché su risa genuina proveniente de su oficina. Al abrir la puerta, se apresuró a terminar una videollamada y mostró una pantalla en blanco, disculpándose con un «perdona, no quise interrumpir». Al notar la ligera tensión, le pregunté, ¿con quién estabas hablando? Parecía que te estabas divirtiendo. Respondió evasivamente, era el colectivo. Estábamos debatiendo sobre la deconstrucción de los estándares de belleza. La ironía de su respuesta, al parecer orgullosa de que un grupo de desconocidas entendiera mejor nuestra relación, me dejó atónito. Cada pequeño detalle alimentaba mi paranoia, el teléfono incesante, las pantallas bloqueadas, las respuestas vagas, los mensajes a altas horas de la noche, las llamadas en secreto, y hasta los cambios en su apariencia. Mi mente no dejaba de formular peores escenarios. ¿Estaría ella involucrada en una aventura emocional o física? ¿O acaso estaba siendo manipulada por algún grupo radical? Al final, mientras intentaba trabajar y conciliar el sueño, mi mente se llenaba de inquietudes. No podía dejar de pensar que la mujer con la que había compartido 9 años había sido reemplazada gradualmente por alguien a quien apenas reconocía. Esta transformación repentina y casi clandestina me dejaba con una amarga sensación de pérdida y desconfianza. No dejaba de reproducir en mi mente nuestra historia, intentando descifrar si había pasado por alto alguna señal de alerta. ¿Habrá estado ella infeliz desde hace tiempo? ¿Se fijó en alguien en particular o se trató de una extraña conversión ideológica? Poco a poco, mi sospecha se transformó en una paranoia incontrolable. Cada notificación en su teléfono, cada sonrisa oculta mientras tecleaba y cada taller nocturno alimentaban en mi mente escenarios catastróficos. Una noche, se durmió temprano y dejé su portátil abierto sobre la mesa de la cocina. Aunque sabía que era un error, mi desesperación por entender lo que sucedía me impulsó a revisar su correo. Esperaba encontrar el historial de navegación borrado,
pero en lugar de ello, descubrí algo inesperado: se había olvidado de cerrar sesión. La mayor parte de los mensajes eran boletines de cuentas feministas y actualizaciones de foros de empoderamiento, hasta que me llamó la atención una carpeta titulada Personal. En ella encontré docenas de correos enviados por alguien llamado Alex. Abrí uno de hace 2 semanas que decía: Sara, nuestra conversación de anoche fue increíble. Nunca me había conectado tan profundamente con alguien. Estás despertando tu auténtico poder, y es hermoso ver cómo describes tu situación en casa. Es tan común que los hombres no comprendan el trabajo emocional que las mujeres realizan a diario en relaciones heteronormativas. Mereces mucho más de lo que has aceptado. No puedo esperar para nuestra llamada de mañana. Otro mensaje, más reciente, leía: estoy tan orgulloso de ti por establecer límites. Es un gran paso. Recuerda que no le debes a nadie intimidad física, tu cuerpo es solo tuyo. Esas sensaciones de culpa son producto de tu condicionamiento. Libérate de ello. Estoy aquí para ti, siempre. En medio de la lectura, me asaltó la pregunta: ¿quién era realmente Alex? ¿Se trataba de un hombre o de una mujer? Los correos no lo aclaraban, pero lo que estaba claro es que este interlocutor estaba alentando a Sara a poner en jaque nuestro matrimonio. Continué leyendo y encontré un mensaje de hace 3 días que decía: Sara, cuanto más me cuentas de él, más veo los signos clásicos de manipulación emocional. Está intentando hacerte sentir culpable por tu crecimiento personal. Eso no es amor, es control. Mereces tener el espacio para explorar quién eres más allá de sus expectativas. Estoy aquí para apoyarte en cada paso. La rabia me invadió. Alguien que ni siquiera me conocía estaba describiéndome como un monstruo abusivo, y lo peor era que Sara aceptaba esos mensajes, compartiendo con este extraño detalles íntimos de nuestra vida. Siguió la revelación cuando descubrí que Sara había ingresado a un grupo de meditación dirigido por ese tal Alex. Encontré enlaces de Zoom para sesiones nocturnas, menciones de llamadas privadas e incluso comprobantes de donaciones. Sara había transferido más de $3.000 de nuestra cuenta conjunta al colectivo de lo femenino auténtico durante el último mes, a pesar de que siempre consultábamos antes de gastar más de $500. Entre los archivos, hay además un PDF titulado Guía de Liberación, el cual describía un proceso de 12 pasos para liberarse de las estructuras de relaciones patriarcales. El primer paso instaba a reconocer el condicionamiento, el segundo sugería establecer límites físicos, incluso planteaba la posibilidad de una relación sin sexo, y el sexto aconsejaba desvincularse de la aprobación masculina, ofreciendo tips para cambiar la apariencia y agradarse a una misma en lugar de a los hombres. Era, en esencia, el manual de un culto. De pronto, todo encajaba: el cambio en su personalidad, el nuevo vocabulario, la frialdad en su trato, las modificaciones en su apariencia, los círculos de mujeres y el creciente secretismo. Sara estaba siendo manipulada por ese grupo, y la influencia de Alex estaba trastocando su mente. Con el teléfono en mano, capturé fotografías de los correos más comprometidos, incluidos los recibos de donación, y cerré el portátil con el mismo cuidado con el que lo había encontrado. Necesitaba tiempo para procesar lo sucedido y planear mi siguiente movimiento. No la confronté de inmediato, pues parte de mí aún digería la magnitud de lo descubierto, mientras que otra parte quería observar hasta dónde llegaría esta situación en los días siguientes. En efecto, noté que, durante los días siguientes, Sara asistía a esas sesiones de meditación cada noche, siempre manteniendo la puerta de su habitación cerrada y con llave. Investigando un poco sobre el colectivo de lo femenino auténtico, descubrí que su página web estaba repleta de un lenguaje vago sobre empoderamiento y testimonios de mujeres que supuestamente habían transformado sus vidas gracias al programa. El fundador, Alexander Reeves, a quien se referían como Alex, se presentaba como un guía espiritual y despertador feminista. El sitio ofrecía distintos niveles de membresía, desde $49 al mes para sesiones grupales, hasta un paquete de transformación de $499 mensuales que incluía asesoramiento privado, y hasta un botón para realizar donaciones. Todo encajaba en el perfil de una estafa sofisticada dirigida a mujeres vulnerables. El punto de quiebre ocurrió una noche tras la cena. Mientras cocinaba, noté que Sara apenas había tocado su comida y constantemente miraba el reloj. Necesito irme, dijo levantándose y dejando su plato. Tengo una sesión importante a las 8. Con tono neutro respondí: puedes ir, encierra en la oficina a tu nuevo mejor amigo, Alex, mientras yo limpio. En ese instante, se quedó paralizada, y lentamente, se volvió hacia mí. ¿Qué acabas de decir?, insistió. Dejé mi tenedor y la miré fijamente. ¿Me oíste, Alex, tu gurú o lo que sea, que ha llenado tu cabeza con todo este discurso absurdo acerca de que soy un opresor? Su rostro se tornó pálido y luego se sonrojó. ¿Pasaste por mis correos? ¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad? ¿Desde cuándo tenemos secretos en este matrimonio? Durante semanas has hablado con un desconocido sobre nuestra vida privada, dejándote convencer de que yo soy el villano, exclamé, con las manos temblorosas. Esto es precisamente por lo que necesito espacio de ti. Eres controlador y posesivo, continuó. Yo, sin poder contener una risa amarga, le dije: controlador. He visto cómo mi esposa se transforma en una completa desconocida, repite frases que jamás usó,
me trata como enemigo y comparte cada detalle de nuestra relación con algún colectivo en línea, y se espera que yo lo acepte. Alex entiende lo que estoy viviendo, ese colectivo apoya mi camino de autodescubrimiento sin juzgarme. Me ven como un ser completo, no como un objeto para la gratificación masculina. ¿Objeto? ¿En serio? Llevamos 9 años juntos y ¿eso es lo que crees que soy? He respaldado cada una de tus ambiciones. Te animé a sacar tu maestría, a iniciar tu propio proyecto. Cuando te he tratado como un objeto, con una condescendencia que rayaba en lo insoportable, ella replicó, tu perspectiva masculina te ciega ante las sutiles formas en que ejerces control, y la visión de Alex es mucho más iluminada. Supongo que alguien que nunca me ha visto ni ha sido parte de nuestra vida sabe más sobre nosotros que yo. Alex te está ayudando a encontrar tu yo auténtico. Tu yo auténtico era perfecto antes de que este culto se apoderara de ti. Con los ojos estrechados de ira, agregó, no es un culto, es una comunidad de apoyo de personas afines que entienden la experiencia femenina, una comunidad que te anima a destruir tu matrimonio y que te hace creer que eres un manipulador y controlador, basándose en nada, lo que provoca que cambies todo de la noche a la mañana. La discusión escaló hasta convertirse en la peor pelea de nuestro matrimonio. Me llamó tóxico, controlador y representante del típico derecho patriarcal, mientras yo intentaba comprender cómo una mujer que compartí durante casi una década se transformaba en alguien que, a sus ojos, necesitaba romper con todo lo establecido. Sin medir mis palabras, la acusé de ser egoísta, manipulada y prácticamente irreconocible. La conversación tomó un giro inesperado cuando saqué a colación el dinero, los $3.000 que había transferido a ciertas personas desde nuestra cuenta conjunta. Vi los comprobantes en tu correo, le dije, haciendo notar que había estado enviando cientos de dólares a un grupo liderado por un gurú en línea sin siquiera consultarme. Mientras solíamos hablar abiertamente de grandes compras, ahora ella desviaba miles sin dar ninguna explicación. Su respuesta fue que se trataba de una inversión en mi crecimiento, aunque noté que su tono denotaba una vergüenza apenas disimulada. Para mí, esas palabras confirmaban lo que temía, era una estafa. A continuación, le señalé que esas personas se aprovechaban de ella, aislándola de su red de apoyo. Eso es típico de los cultos, le dije, explicándole que convencen a sus seguidores de que cualquiera que cuestione sus métodos es un enemigo. Estos grupos inducen a cambiar la apariencia, el lenguaje y las relaciones, para luego vaciar la cuenta bancaria. Sara insistió en que yo no comprendía lo que aquello significaba para ella, pero pude distinguir un leve destello de duda en sus ojos. La tensión llegó a su punto álgido cuando, incapaz de contener mi incertidumbre, le pregunté, ¿estás durmiendo con Alex? Su reacción fue de total incredulidad, como si mi pregunta fuera un ultraje. ¿Cómo te atreves?, replicó, defendiendo su integridad y señalando que asumir mi infidelidad demostraba la poca confianza que tenía en mí. La discusión se intensificó rápidamente, ella defendía su nueva identidad y la Sara de antes, la que yo conocí y amé, parecía haberse desvanecido. La mujer que casé no se uniría a un culto en línea ni permitiría que un gurú definiera nuestra relación, exclamó antes de retirarse furiosa a su oficina, cerrando la puerta de golpe y dejándome con el eco de una conversación que, sin duda, involucraba a Alex. Quedé en la cocina, rodeado de los restos de la cena que había preparado, preguntándome cómo habíamos llegado tan lejos. Algo tenía que cambiar, ya que no podíamos seguir viviendo en una situación tan insostenible. Durante varios días mantuvimos un silencio sepulcral. Mientras yo meditaba sobre mis opciones, seguir luchando por un matrimonio en el que ella claramente ya no compartía mis ideales o tomar el control de mi propia vida, decidí optar por la segunda alternativa. Sin notificarle a Sara, contacté a un abogado y me informé de todo lo necesario para proteger mis intereses. También concerté una cita con un asesor financiero y comencé, de manera discreta, a separar nuestras finanzas. Abrí una cuenta bancaria nueva, transferí mi parte de los ahorros y aseguré que mi salario ingresara en dicha cuenta. Documenté cada cambio, el comportamiento errático de Sara, los correos electrónicos con Alex, los recibos de donaciones a esa supuesta colectiva e incluso grabé algunos de nuestros altercados en los que usaba un lenguaje claramente propio de un culto. El siguiente paso fue hablar con mi amigo Ryan, dueño de una inmobiliaria, quien en menos de una semana encontró un departamento moderno en el centro, con vistas impresionantes y a pocos pasos de tiendas y restaurantes. Firmé el contrato sin dudarlo. Mientras yo ejecutaba mi plan, Sara continuó asistiendo a sus sesiones sin prestarme mayor atención, lo que me permitió avanzar con mi estrategia. Resguardé todos mis documentos importantes, certificado de nacimiento, pasaporte, registros financieros, y me encargué de modificar todas las cuentas compartidas, desde servicios básicos hasta seguros y suscripciones, retirando mi nombre o creando cuentas nuevas a mi nombre. Finalmente, en un viernes en que Sara estaba en el trabajo, empaqué mis pertenencias, ropa, objetos personales, equipo de videojuegos y reliquias familiares. Dejé atrás los muebles, pues no estaba interesado en pelear por lo material. Antes de irme, dejé un sobre en la cocina con una nota que decía: Sara, tú pediste un matrimonio sin pasión, yo te ofrezco algo mejor, un matrimonio sin marido. Me he mudado y he separado nuestras finanzas. Puedes quedarte con la casa por ahora, he pagado la hipoteca hasta el próximo mes para que tengas tiempo de reorganizarte. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para definir los próximos pasos. Disfruta de tu auténtico yo, Mark. Junto a la nota, incluí impresiones de los correos entre tú y Alex, los recibos de las donaciones y capturas de pantalla de los pasos de la liberación, para que no quedara ninguna duda sobre mis motivos. Con todo preparado,
tomé el volante, me dirigí a mi nuevo departamento y di inicio a mi nueva vida. El primer fin de semana en libertad fue casi surrealista. Organicé mi nuevo hogar, hice compras sin tener que consultar con nadie y pude dormir hasta tarde. Reencontré a amigos de los que me había ido distanciando, en parte debido a que Sara me había aislado con constantes quejas sobre la masculinidad tóxica. Además, retomé viejos pasatiempos, me inscribí en el gimnasio local y volví a jugar baloncesto los domingos, algo que había abandonado por complacer sus domingos de autocuidado. 3 días de silencio absoluto en casa. Pero la calma no duró mucho. Al poco tiempo, comenzaron los mensajes. Primero llegaron textos pidiéndome explicaciones, suplicando que volviera a hablar y que no me hubiese ido. Las llamadas se multiplicaron, las cuales dejé ir directamente al buzón de voz. Los mensajes de Sara se tornaron cada vez más desesperados. Mark, por favor, esto es un error. No quise que pasara así. Podemos solucionarlo. Sin embargo, me mantuve en total silencio. El cuarto día, Sara se presentó en mi oficina, pero ya había advertido a la recepcionista que no la dejara entrar. No se conformó con eso, envió correos, dejó mensajes de voz e incluso contactó a amigos en común, todo en un intento desesperado por comunicarse conmigo. El quinto día, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz condescendiente y fría se identificó como Alex, del colectivo de lo auténtico femenino. Hola, es Mark, creo que debemos hablar, dijo. No pude evitar reírme, pues no había nada entre Alex y yo que ameritara esa conversación. Con firmeza, le advertí, mantente alejado de mi esposa y deja de llenarle la cabeza con manipulaciones. Si vuelves a contactarme, presentaré un informe por acoso. Antes de que pudiera responder, colgué. Transcurridas 2 semanas, me asenté en mi nuevo entorno. Recuperé el contacto con amigos, mejoré mi rutina de ejercicio y mi alimentación, y comencé a sentirme más yo mismo que en meses. Fue en ese periodo cuando mi abogado me informó que a Sara ya se le habían entregado los papeles de separación. Sorprendentemente, ella no había presentado ninguna oposición, lo que me hizo pensar que, de alguna manera, había aceptado la situación. Poco después, Sara apareció en mi oficina. Se notaba que había cambiado drásticamente, sus ojos estaban hinchados, el cabello desordenado y vestía un viejo suéter, muy alejado de su imagen de mujer empoderada. Según me comentó la recepcionista, llevaba 3 horas esperando en el vestíbulo, rehusándose a marcharse, a pesar de que mi instinto me indicaba que la situación había llegado a su fin. Sentado frente a Sara, apenas unos minutos se habían cumplido cuando ella, con voz baja, comentó: 5 minutos, ¿ves? ¿Te ves bien? Yo respondí con un gracias, sin saber muy bien qué esperar. Fue entonces cuando, entre sollozos, ella empezó a confesar: Mark, cometí un error terrible. Me dejé llevar por algo que ni siquiera comprendía. Pausó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me metí de lleno en ese grupo, o mejor dicho, en lo que ellos decían ser un colectivo. Resulta que se aprovechan de mujeres en relaciones estables, sembrando dudas, aislándolas de sus parejas y, finalmente, exigiendo dinero. Yo les di casi $5.000 de nuestra cuenta conjunta. Me recosté en la silla, perplejo ante lo que oía. Qué lamentable, Sara, respondí con voz medida. Por favor, Mark, lo siento muchísimo. No sé qué me pasó, me sentí aburrida, inquieta, y de pronto encontré unos vídeos en línea que, de algún modo, hablaban directamente a mí. Antes de darme cuenta, ya estaba demasiado envuelta, sollozó. Intenté mantener la calma y le pregunté: ¿qué es lo que esperas ahora? Con voz entrecortada, ella respondió: quiero volver a casa. Te extraño lo que teníamos. Además, estoy asistiendo a terapia real, no con algún gurú de internet, y me están ayudando a entender cómo me manipularon. Voy a devolver cada centavo que les di, borraré todas mis cuentas y haré lo que sea necesario. Al mencionar la propuesta de una relación sin intimidad, Sara se mostró visiblemente consternada. Esa idea de un matrimonio sin sexo jamás fue lo que yo deseé. Me convencieron de que el contacto físico era una forma de someterse a expectativas patriarcales. Suena absurdo al decirlo en voz alta, pero entre los círculos de mujeres y el discurso radical feminista, hasta perdí mi esencia. Fue como si supieran exactamente qué decir para hacerme sentir especial, iluminada, parte de algo trascendental. Poco a poco me aislaron y me hicieron dudar de todo lo que creía, tácticas clásicas de un culto, pero yo no lo veía hasta que tú te fuiste. Al notar que mi reloj marcaba el final de nuestro breve encuentro, Sara suplicó: Mark, por favor, 5 minutos más. Extendió su mano a través del escritorio, implorando perdón. Te amo, cometí un error horrible y haré lo que sea para solucionarlo. Con un tono firme, retiré mi mano y le dije: el asunto es que, Sara, en realidad me siento más feliz ahora. Estas semanas han sido reveladoras. He comprendido que merezco a alguien que no descarte 9 años de matrimonio basándose en consejos de un culto en Instagram, alguien que confíe en mí lo suficiente como para hablar de los problemas sin recurrir a ultimátums, alguien que valore mis sentimientos como si fueran propios. Ella insistió, mostrando a la Sara genuina y no a la versión alterada por ideas extremas. Esa soy yo, la verdadera. Por favor, Mark, dame otra oportunidad. Con voz seria, me incliné hacia ella y le expresé lo que realmente me dolía. Lo que más hiere no es la propuesta de un matrimonio sin intimidad ni siquiera el dinero que enviaste, sino el hecho de que creíste en un desconocido de internet por encima de tu esposo de 6 años. Me duele que tan rápido me vieras como el enemigo, que tergiversaras todo lo que he hecho para justificar una supuesta opresión. ¿Cómo podemos volver de esto?, preguntó ella entre lágrimas. No lo sé, murmuré, pero sé que intentaré encontrar una salida. Al despedirnos, me levanté y, al acompañarla a la puerta, Sara se volvió con esos ojos hinchados de
de desesperación. ¿Puedo llamarte? Tal vez podríamos cenar la próxima semana solo para conversar. Te llamaré, le respondí con firmeza. Pero no te quedes esperando. La observé alejarse, con los hombros caídos, tan distinta de aquella feminista empoderada y fría que, hace apenas un mes, exigía un matrimonio sin sexo. La verdad es que, aunque una parte de mí todavía ama a la mujer con la que me casé, ya no estoy seguro de que ella siga existiendo. La otra parte disfruta de mi libertad y de la atención que recibo como un hombre recién soltero, finalmente con mi vida en orden. 3 días después, recibí un correo inesperado. Provenía de Alex, pero no era un mensaje personal, sino un aviso masivo enviado a todo el colectivo, que Sara me reenvió. Decía lo siguiente: queridas hermanas, con gran pesar anuncio que el colectivo de lo auténtico femenino hará una pausa breve mientras atiendo asuntos personales. Algunas personas han lanzado acusaciones infundadas sobre nuestro trabajo sagrado y debo concentrar mis energías en contrarrestar estos ataques. Sus suscripciones mensuales se mantendrán activas para garantizar su lugar a nuestro regreso. Manténganse firmes en su autenticidad. Alex. Sara añadió un comentario: está huyendo porque 3 mujeres, junto conmigo, la hemos denunciado a las autoridades por fraude. Pensé que te interesaba saberlo. No pude evitar sentirme sorprendido e impresionado al ver a la antigua Sara recuperando la determinación y luchando contra quien la había perjudicado. Fue el primer atisbo de la mujer de la que me enamoré, y que no veía desde hacía meses. Esa misma noche, sonó el timbre de mi puerta. Al abrir, me encontré nuevamente con Sara. Pero esta vez era diferente, su cabello volvía a su estilo natural, el maquillaje excesivo había desaparecido y vestía unos jeans y una camiseta, tal como solía hacerlo. No vine a suplicar, dijo de inmediato, solo quería dejarte esto. Me entregó un sobre en el que encontré un cheque por $5.000, la cantidad total que había entregado al colectivo, más un extra. Explicó entre lágrimas que había vendido sus ropas de diseñador y algunas joyas para cubrir la suma. Sé que esto no soluciona todo, pero es un comienzo, comentó. Gracias, dije, genuinamente sorprendido. No tenías por qué hacerlo. Sí, lo hice, respondió. Además, me entregó una carpeta con impresiones de correos electrónicos que había enviado a otras mujeres del colectivo, advirtiéndoles sobre las tácticas manipuladoras de Alex, junto con capturas de pantalla de un grupo de apoyo que había iniciado para mujeres en situaciones similares. Quiero ayudar a quienes han sido engañadas, afirmó. Es la única forma de darle un sentido positivo a este desastre. Asentí, impresionado a pesar de mí. Eso es realmente admirable, Sara. No pido nada a cambio, añadió rápidamente. Solo quería que supieras que ahora estoy trabajando en mí misma de verdad, no en esa versión falsa y pretenciosa de autenticidad. Mientras se daba la vuelta para irse, me sorprendí diciendo: quizá podríamos tomar un café algún día, solo para hablar. Ella se detuvo y, con un brillo de esperanza en sus ojos, respondió: me encantaría. Aún no sé qué nos deparará el futuro. Tal vez intentemos retomar lo nuestro o quizás sigamos caminos distintos. Pero, por primera vez en meses, siento que converso con la verdadera Sara, no con esa mujer programada por un culto. En este momento, retomo el control de mi vida, de mis decisiones y de mi futuro. Sea lo que sea que venga, ahora las decisiones son mías, y eso se siente increíble. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.